Buenos días a todos, bienvenidos a la sesión número 27 del Diplomado en Apreciación y Crítica de Arte que ofrecimos desde el Espaguas. Esta es la última sesión, con esto terminamos este año, lo que programamos para este año y al final haremos nuestra posadita con nuestros tamales y nuestro atole. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar, buenos días, Manu. Vamos a iniciar con el 7º capítulo, que es Graffiti en las salas, como para ir concluyendo qué fue lo que sucedió en el siglo XX con el arte para llegar al punto hasta donde estamos. Esa cosa que nos parece como incoherente, un poco irracional e incomprensible para los que no somos tan avesados en la naturaleza del arte. Bueno, graffiti en las salas. Dice Suzy Gablik que hay en la comunidad artística una profunda ambivalencia sobre el tema del graffiti. Están los que adoran el graffiti y están enamorados de esa manera de expresarse, y están los denostadores del graffiti. Dice Suzy Gablik, ella misma había estado al margen del ámbito cultural y artístico de esta ambivalencia respecto de esta expresión. El arte del graffiti, dice ella, ha sacado partida de la polémica que suscita por los insultos por un lado y los elogios por otros que los han hecho famosos. El graffiti se ha hecho famoso por ese discurso ambivalente que hay sobre su manifestación. Sobre todo, dice ella, el graffiti tiene una existencia violenta que se concentra en los años en los que Suzy Gablik estaba escribiendo, sobre todo en Nueva York. Ahí es donde surge y a partir de ahí se internacionaliza. Y ahorita vamos a ver por qué se internacionaliza. Mark Lancaster, un artista británico que estaba en Nueva York, ¿verdad?, que vivió mucho tiempo ahí, decía del graffiti algo que a lo mejor a algunos nos va a parecer muy cercano. Dice él: creo que el graffiti es como un robo, una agresión que coarta nuestro derecho a creer que los transportes públicos sirven para ir de un lado a otro. Creo que asusta a mucha gente. No puedo disociarlo de un sentimiento de temor. Me imagino a un individuo que saca una navaja y te asalta en plena calle. Hay que ser un tanto inmune a la violencia para viajar en metro hoy en día. La presencia del graffiti aumenta la sensación de desorden y peligro. Es como conducir saltándose los semáforos en rojo, algo que se ha convertido en una costumbre en Nueva York. Esa es la idea de que el graffiti representa la violencia y el caos de la estructura en una sociedad muy desarrollada, muy civilizada. Porque el graffiti en el ámbito rural a lo mejor no representa la misma circunstancia simbólicamente. Bueno, hay otro artista, este es el que dice que le da miedo, ¿verdad?, viajar en el metro, cuando los metros están muy grafiteados, ¿verdad?, lo que da es mucho miedo, sobre todo a los que no conocemos cómo funciona la ciudad, porque pensamos el graffiti lo que nos da es la noticia de que ahí hay mucho caos, ¿verdad?, y que la precariedad de los espacios pues no dan mucha confianza. Si uno va a las 11 o 12 de la noche a subirse a un metro en esas condiciones, casi sin gente en los vagones, pues lo que da es mucha ansiedad. Luego, también eso se genera por zonas, ¿verdad?
Aunque los vagones estén grafiteados, las estaciones de tren no todas corresponden al mismo decorado del grafiti. Hay estaciones mejor cuidadas que otras y parece que da más seguridad, por lo menos el espacio, ¿verdad? Aunque el vagón esté todo invadido por el grafiti. Bueno, Mark Lancaster dice, esto es muy violento y la verdad es que nos sentimos que el transporte no es para viajar como un espacio seguro. Está otro, Michael Craig Martin, también otro artista, que habla sobre el grafiti de manera negativa. Y dice él, pintar en el metro es una forma de intimidar a la gente. Forma parte de un sentimiento general de intimidación que existe en Nueva York. Esa es la idea, que el grafiti lo que hace es violentar el espacio y que esa violencia se percibe desde quienes utilizan esos espacios. Eso es lo que ellos están diciendo sobre esta manifestación, así como nuestras abuelas y nuestras madres sobre el tatuaje, ¿verdad? Ese es el ensuciar el cuerpo en lugar de ver en eso una posibilidad de arte. Pero ya van a ver cómo esto se transforma. Bueno, está Paul Theroux, este escritor estadounidense, también escritor del New York Times Magazine, y ahí en esa revista del New York Times, él escribió lo siguiente sobre el grafiti. El grafiti, dice él, es una mutilación de la propiedad, a la propiedad pública. El grafiti son mensajes absurdos, semianalfabetos, garabatos grabados en las paredes, mientras que un conocido editor de libros de arte pide que a los artistas de grafiti se les mande a campos de trabajo forzados. Hasta ese punto, ¿verdad? Bueno, eso es lo que piensan los detractores del grafiti, dice Susie Gablik, los que más escriben y muestran su opinión. Mark Lancaster, este es el primero, que le parece que es muy violenta esa manera de expresarse, y Michael Craig Martin y Paul Theroux. Ellos tres. Bueno, ellos son los que denostan el grafiti, pero otros piensan que el grafiti es una forma estética válida de manifestación personal de un grupo que tradicionalmente ha sido oprimido y esclavizado. Es que la manera de responder socialmente ha sido, en lugar de ir a violentar a las personas, lo que han ido es ir a hacer, a saltar las paredes, ¿verdad? Y a mostrarse estéticamente en una manifestación personal o de grupo. Generalmente el grafiti corresponde a grupos de pandilleros, ¿verdad? A grupos que se juntan porque para saltar una pared hay que cuidarse y entonces la organización interna de los grafiteros tiene que ser así. Casi nunca van los grafiteros de manera individual, ¿verdad? Ni singularizada, aunque los hay, pero en general se asocian así. Es la manera de protegerse de esa opresión y de esa marginalización que tienen ciertos espacios. Bueno, hay gente como estos dos, ¿verdad?, que aman a los grafiteros. También hay otro
que aprecia los actos de los grafiteros y que vimos antes, que es John Cage, este músico que intenta modificar las maneras de hacer música tradicionales y por eso se convierte en un artista porque le da innovación a la música desde lo que él crea. Norman Mailer, escritor de novelas y periodista estadounidense, uno de los que tienen ahí la imagen en la diapositiva, es un defensor acérrimo del graffiti desde que el graffiti comienza a aparecer en las paredes de Nueva York. Escribió un libro en 1974 que se llama así, La fe del graffiti. Y en ese libro puso lo siguiente: el graffiti es un fenómeno de rebelión tribal contra la civilización industrial funesta. En eso consiste. Esa es la manera de reaccionar de los marginados por la industria, es con formas estéticas asaltando lugares que no están hechos para el arte. Entonces salen, ¿verdad? Es un fenómeno de rebelión tribal, ¿verdad? Es la tribu la que sale a rebelarse contra algo que se está imponiendo y a ellos no los consultaron para hacer esa civilización industrial que los margina en territorios. Otro es Diego Cortés, que es cineasta y curador de arte, y él estaba convencido de que el graffiti era una forma estética válida y organizó numerosas exposiciones de grafiteros y declaró en una de las exposiciones, a través de un texto que se publicó en Flash Art, una revista, declaró lo siguiente. Dice él: el graffiti debe considerarse como una forma de arte muy sofisticada, como una imagen de Nueva York. Es, sin ninguna duda, el alma del mundo clandestino de nuestra época. Esa es la mejor definición de graffiti que uno podría tener, ¿verdad? El graffiti es el alma del mundo clandestino de nuestra época. Es la manera de rebelarse sin tener poder a lo que se instala como un poder que los subordina a ellos. Bueno, los grafiteros tuvieron que enfrentar el desprecio de todas las instituciones porque ellos no nacen con la venia de las grandes galerías que ya habían empezado a crecer, ni de los museos tampoco, y entonces pues nacen como este movimiento clandestino, ¿verdad?, que se rebela contra un sistema social y entonces tienen que enfrentar a personas, a políticos que se dedican a atacarlos de muchas maneras desde la llegada al poder. Ed Koch, ¿verdad?, fue alcalde de Nueva York durante 3 mandatos consecutivos y él se dedicó con programas, ¿verdad?, a luchar contra el graffiti. Anunció un programa de $6.5 millones para acabar con esa manifestación de los grafiteros que estaban invadiendo las paredes y las calles de Nueva York. Prometió que en ese programa habría perros de guardia adiestrados para atacar a los artistas que trabajaban ilegalmente en las estaciones de metro. Esa actitud que al alcalde de Nueva York le parecía antiestética, ¿verdad?, le produjo no una decisión política, sino más bien acciones de ira ciega, como dice Susie Gablick, ¿verdad?, con ánimo
de reprender y de vengarse de los que no se subordinan al poder. Y por eso se convirtieron ellos en un fenómeno en Nueva York. Se convirtieron en los grandes rebeldes, en esa rebeldía tribal, ¿verdad? En esos clandestinos que formaban el liderazgo de esa época en cuanto a la reacción contra la sociedad capitalista. Bueno, el problema con el graffiti es que, y eso era lo que le preocupaba al alcalde de Nueva York, que prometió acabar con el graffiti. Fíjense, aquí sucede algo al revés de lo que quieren hacer los artistas a principios del siglo XX. Duchamp quiere acabar con el mercado para el arte y lo desafía. El alcalde de Nueva York quiere acabar con los artistas y los artistas, ¿verdad?, sobreviven, pero no sobreviven en rebeldía, sino que sobreviven porque el mercado se los come para hacer que el graffiti se convierta en un arte, después de haberse visto, ¿verdad?, como algo muy violento en las calles. El problema del fenómeno del graffiti, dice Susie Gablik, es que lo tiñe todo. No se le resiste nada. No se le resiste ninguna pared, no se le resiste ningún vidrio, porque todo es un lienzo al aire libre, ¿verdad?, para teñirlo con pinturas acrílicas, con spray o con gruesos rotuladores, que son las técnicas que utilizan los grafiteros para eso. Todo se puede rotular, todo se puede pintar, porque todo está a la disposición. ¿De qué depende? Pues de que no los agarren, de que no los pillen, ¿verdad?, de que no los pillen infragantis haciendo lo que están haciendo. El graffiti además tiene un sentimiento vigoroso y particular que no tenían los artistas que se dedicaban a producir trabajo para las galerías o para los museos. El vigor particular de los grafiteros estaba en que creían mucho en que el asalto a la pared lo que mostraba era el poder tribal de su grupo. Ese es poner R15 o como quiera que se llamen, ¿verdad?, o C4500, ¿verdad?, ese nombre con esas formas de letra, lo que significa es ganar territorio. Cada vez que ellos pueden asaltar una pared con éxito, entonces lo que le están demostrando al sistema policial de una ciudad es que la policía no alcanza a detenerlos cuando ellos están manchando las paredes. Es como los perritos, ¿verdad? Van a mear todas las esquinas que pueden, ¿verdad?, sin que uno les dé permiso. Bueno, ese sentimiento vigoroso y particular de los grafiteros, que no existía en el resto de los artistas de galería y de museo, es un elemento agresivo que se considera intimidante y es lo que le proporciona al graffiti, dice Susie Gablik, su cualidad ética y su sello de autenticidad. Creen tanto en lo que hacen. Esa es la diferencia respecto de los otros artistas que estaban un poco subordinados a la burocracia del arte, pues que esta creencia en ellos mismos hace que tengan una autenticidad que había dejado de tener el arte de cuartos, ¿verdad?, o de espacios techados. Esa proximidad a la delincuencia es la que le da el vigor específico a el graffiti. Dice ella, podemos compararlo con lo que sucede en ciertas tribus caníbales de Nueva Guinea, donde las calaveras clavadas en un palo sirven de aviso de que se ha tomado un territorio. Es la manera de invadir públicamente un territorio como un fenómeno de marginación, que se vea que hay marginación, ¿verdad?, un fenómeno marginal
de subcultura callejera. Esa es, la cultura de la calle asalta las paredes y se da a conocer incluso mejor que lo que está dentro de las paredes de las galerías y los museos. Porque no es lo mismo la vistosidad que puede tener un graffiti donde pasa todo el mundo todos los días a trabajar o regresar, ¿verdad? Es decir, ganan espacios que superan la posibilidad de verse a los espacios que están cerrados. Esa subcultura callejera, de alguna manera, con su agresividad, lo que va es ganando terreno en la forma estética. Y lo que sucede es que, rebelándose contra eso, entra al mercado del arte y se legitima. El graffiti, que surge como algo contra el arte académico, el arte de galerías o el arte de museo, se legitima porque el mercado lo incorpora a su venta. Fíjense de dónde viene la legitimación del arte en el caso del graffiti. No viene por una legitimación de la forma, viene porque el mercado lo incorpora. Entonces es el dinero el que va marcando, por eso nosotros creemos que si algo vale mucho, solo porque valga es arte. Y lo que dice Suzy Gablik es que tenemos una idea de arte que no corresponde al proceso creativo. Tenemos una idea de arte que corresponde a la esfera del mercado. Y la esfera del mercado y el proceso creativo a veces están muy lejos unos de otros. Entonces, el graffiti se incorpora como manifestación artística cuando el mercado lo legitima. Bueno, el graffiti salió o es traído a las galerías en Nueva York desde barrios como Harlem, Brooklyn, el Bronx, ¿verdad? Pero no solo se incorporó al mundo de la cultura de Nueva York, la subcultura de Nueva York en el graffiti, sino también en algunos ritmos que fueron incorporados y legitimados, como el rap y el breakdance. Esas cosas que eran marginales, ¿verdad? Y que se consideraban como una cosa peligrosa por la identificación que había, se incorporan como una novedad a las manifestaciones artísticas en el mercado. ¿Y qué sucede? Lo que sucede aquí para Suzy Gablik, esto es lo más triste, ¿verdad? Lo más triste. El graffiti entra por la puerta grande a Nueva York a través de aquella exposición que se hizo, aquella convocatoria que tuvieron ellos en Times Square, ¿se acuerdan? Times Square Show, que fue una cosa que hicieron en 1980, se convocaron todos los grafiteros al Times Square, una plaza muy grande, ¿verdad? Donde mostraron su trabajo y ahí lo que sucedió es que el mercado los acaparó. Dice Suzy Gablik, los grafiteros con una vida llena de estrecheces económicas se vieron acosados por los galeristas de Nueva York. Se obnubilaron con el éxito, con la fama, ¿verdad? Y entonces el graffiti pasó de los vagones de metro y las paredes públicas a las galerías y a los museos. Eso para Suzy Gablik no es una buena noticia, es una mala noticia, porque al haber sido absorbidos por la institución, el graffiti deja de tener el poder que tenía. Su cercanía a la delincuencia lo hacía potente. El problema es que si le quitamos su violencia, ¿verdad? Si se domestica, entonces ya no puede ser tan interesante como antes. El graffiti, dice ella, se incorporó al marco institucional del mundo del arte y fue absorbido por la ética del éxito.
Oh, Dios. El máximo representante de esta absorción es Basquiat. Basquiat, Jan Michael Basquiat. Este artista grafitero, ¿verdad? Uno de los grafiteros que dejó el arte callejero y violento para convertirse en un artista conocido, se vinculó muy bien no solo con las galerías, sino con el mundo del dinero en Nueva York. Este grafitero fue incorporado, ¿verdad?, a las galerías, les pareció que era muy sugerente lo que él hacía, todo lo que hacía, ¿verdad? Vean el peinado, qué bonito. Está muy estilizado, ¿verdad? Bueno, no solo eso, él encontró la manera de acercarse a las galerías que estaban cercanas a Andy Warhol y lo que él quiso es llegar hasta donde Andy Warhol estaba. Cuando él descubre que el graffiti puede ser legitimado por el mundo institucionalizado del arte, él entonces pues sueña con la posibilidad de llegar a tener el éxito y la fama que los otros artistas habían llegado a tener. Bueno, él es uno de los más grandes grafiteros, ¿verdad?, que dejó de ser callejero y violento para convertirse en un grafitero de institución en el mundo del arte. Ahorita vamos a regresar otra vez a él. Quería que lo conocieran. Él es uno. Pero acá tenemos otro. Nosotros siempre pensamos, ¿verdad?, que el graffiti es de negros y de gente marginada, siempre. Eso es lo que nosotros pensamos. Bueno, pues aquí tenemos un grafitero famoso también, ¿verdad?, muy famoso, Keith Haring, que es blanco, que estudió y además es de la clase media, pero también es grafitero. Él conserva los dos mundos, se incorpora al marco institucional en las galerías, pero no deja de seguir garabateando en las paredes de las calles, a diferencia de Basquiat. A Basquiat lo metieron a las galerías, lo tragaron, ¿verdad? Todos le enrollaron la cabeza y entonces Basquiat se sentía más productivo en la protección de la galería, cuando en cambio ¿verdad?, el Keith Haring, seguía asaltando las paredes. Es la adrenalina que le producía. Asaltar las paredes era lo que le permitía seguir produciendo. Entonces él conserva los dos mundos y se conoce por dos cosas distintas. Sus dibujos de tiza de niños gateando y perros que ladran que aparecen en las carteleras de los metros en un estilo jeroglífico que se ha denominado nuevo estilo azteca. Luego a ver si les pongo, sí, se me hace que luego les pongo en las formas de las pirámides, esas formas que nosotros tenemos en el arte es el arte anterior a que fuéramos colonizados por España. Lo que se recupera son esas formas geométricas y entonces lo que él hace es denominar a esos jeroglíficos, ¿verdad?, considerarlos como nuevo estilo azteca. Pero al mismo tiempo que hacía eso en las carteleras de los metros, porque eso le gustaba mucho, también tenía numerosas exposiciones en el Soho, una galería importante en Nueva York, y eso no le impedía hacer las dos cosas, ¿verdad? Basquiat y Haring vivieron de su trabajo en el mundo del arte y por eso fueron distinguidos como grafiteros exitosos dentro del mundo. O sea, podían vivir de lo que hacían, podían vivir de grafitear, ¿sí? Hacían graffiti, vendían lo que hacían y eso les permitía vivir del trabajo que hacían en el mundo del arte. Había muchos grafiteros que no tuvieron esa misma suerte. Ya les hubiera gustado vivir de los grafitis que hacían porque pues necesitaban, ¿verdad?, material
para poder hacer que el graffiti se vendiera. Si alguien hace graffiti en la calle, es muy difícil vender un pedazo de pared, ¿verdad? O un espectacular que alguien tiene dueño, ¿verdad? O las cosas donde ellos grafitean, o poder vender un vagón de metro, poder vender una cartelera de la guía del metro, pues eso es muy, muy difícil de vender. Muchos se quedaron fuera de esa posibilidad de éxito. No podían vivir de ello. Siguieron en la calle, aunque fueron muy famosos, porque algunos proyectos en el mercado los involucraron, pero siguieron en la calle. Uno de ellos, de los famosos, se llama Futura. Bueno, estos son grafitis de Basquiat ya dentro de los museos. Esto era lo que hacía Basquiat en las galerías y que luego se exponía en lienzos que podían ponerse dentro de la galería. Bueno, había dos grafiteros, ahorita se los enseño, antes de que vayamos a las imágenes, que se llamaban Futura 2000 y Fab Five Fred. Ese todavía vive, tiene 84 años. Ellos siguen en la calle y aunque algunos proyectos los habían incorporado al mercado, pues ellos fueron de los marginales. Kate Haring es una excepción, decíamos, en el mundo del graffiti por su color de piel, por un lado, por su situación económica, porque él venía de una clase de familia de media, pues, y además él asistió a la Escuela de Arte de Nueva York. Esto era una cosa rara entre los grafiteros, que alguien hubiera acudido a una escuela de arte y luego quisiera dedicarse, ¿verdad? En lugar de entrar a una galería, quisiera dedicarse a asaltar las paredes por ahí todo el tiempo. A los 24 años, ya lo habían arrestado varias veces por pintarrajear la propiedad ajena. A los 24 años ya tenía varias pisadas en la cárcel. Y desde entonces, fíjense lo que significa tener un color de piel distinto. Para entonces, a pesar de que lo metían a la cárcel, la policía había determinado reconocerlo como artista famoso por su color de piel. Porque él sí era artista. Los negros, sucios, pobres, ¿verdad? Sin dinero, drogadictos, ¿verdad? Esos no merecían ese reconocimiento. Para que vean cómo es la institución, ¿eh? La institución policial, a pesar de meterlo a la cárcel para cumplir con el daño a la propiedad ajena, decidía la misma policía, pues este es un artista al que agarramos cada vez. Esto tiene un trato. Bueno, Susi le preguntó a este grafitero, le preguntó lo siguiente: Kate, ¿piensas que trabajar para las exposiciones de las galerías y para hacer dinero está reñido con las actividades que realizas en los metros y en otros espacios más anónimos e ilegales? ¿Está contrapuesto lo que tú haces? Lo que haces para las galerías está contrapuesto con el asalto a las paredes que haces y que tanta adrenalina te da. Y contesta muy largamente, por eso lo voy a leer. La respuesta de él está entre la página 100 y la 101. Vamos a leerlo. Está en el segundo párrafo de la página 100. Contestó que el arte se trata de algo que se ve, algo
que pueden absorber los ojos de la gente en el metro o en las galerías. Fíjense lo que está dando ahí. Es una definición de arte. El arte es algo que se ve y se absorbe. Y se puede absorber tanto en las galerías como en los vagones de metro. Eso es lo primero. En el metro hace falta una entrega total. Hacer arte en los vagones de metro implica que el artista se comprometa totalmente con lo que está haciendo. Porque, bueno, no dice así el texto, ¿verdad? Pero esa es la obra solo existe durante un breve momento. Se hace para que se vaya. ¿A dónde? No se sabe. Por eso el compromiso tiene que ser integral, para que vean por qué hay una intensidad distinta en hacer ese tipo de arte para el metro que hacerlo para una galería. La obra solo existe durante un breve momento. Pueden borrarla y probablemente lo harán. ¿Se acuerdan aquel graffiti que vimos de Banksy, verdad? En el que pone el graffiti en la pared, donde alguien llega a limpiar el graffiti. Lo que grafitean lo que ponen los grafiteros en la pared es las imágenes de las cuevas de Altamira. Lo que están mostrándole a todos es el bisonte, ¿verdad? Y luego el graffiti es, alguien está limpiando, pintando el graffiti por encima, pero él levanta como una cortina, una alfombra donde va a meter todo lo que se queda afuera. Bueno, eso simbólicamente tiene mucha potencia, ¿no? Bueno, fíjense nada más lo que dice Hering. El arte que yo hago en el vagón tiene que implicar la totalidad de lo que yo hago, porque yo sé que eso muy probablemente vaya a desaparecer. Mientras se vea, tiene que tener una potencia muy grande. No hay tiempo en ese graffiti. Bueno, no hay tiempo en esa expresión. El momento en que puede verse es quizás todo lo que quede de esa expresión artística. Un ratito. ¿Quién sabe? Porque no sabemos si cambian el vidrio, si le pintan encima, ¿verdad? Si hacen todo eso que significa la violencia contra el graffiti, ¿sí? Ese es. El graffiti se manifiesta violentamente en una pared que no le pertenece. Pero luego el dueño de esa pared violenta al graffiti, ¿verdad? Quitándolo o lo vende, que es lo que le ha pasado a Banksy, ¿verdad? Banksy hizo muchos grafitis que eran tan hermosos que entonces lo que hacían era quitar la pared para conservar el graffiti, ¿verdad? Para que vean cómo es la locura del mundo del dinero que hace que las cosas se valoren más por el precio que pueden alcanzar que por la forma que pueden tener. Bueno, por supuesto, los objetos no corren tanto este peligro de desaparecer. Estarán protegidos y esto influye en el valor que se les da. Pero lo duradero y lo pasajero son ambos posibles resultados de una misma actividad. Si solo creyese en cosas efímeras, tendría que atenerme a una filosofía demasiado dura. También hay que creer en cosas concretas, cosas que permanecen. No debería haber nada malo en estas cosas que no desaparecen. No debería haber nada malo en esas cosas que no desaparecen. Ay, otra vez. No debería haber nada malo. No debería haber nada en esas cosas. No debería de haber nada malo en esas cosas que se quedan con nosotros y acumulan significado al entrar a formar parte de nuestra vida. No debería haber nada malo en ellas.
Si bien las condiciones actuales parecen pervertirlas, el ala Rockefeller del Metropolitan Museum de Nueva York es un claro ejemplo de este tipo de perversión, de la posibilidad que tienen las personas con dinero y recursos de acaparar objetos de interés vital para las vidas de otras gentes. La cuestión es saber qué utilidad o qué importancia tiene para nosotros contemplar estos objetos extraordinarios en comparación con lo que esas gentes perdieron para nosotros, con lo que esas gentes perdieron para que nosotros pudiésemos disfrutarlo. A mí me resulta muy instructivo tenerlos a mi alcance, pero para esa gente debe ser terrible. No hay respuesta a esta cuestión, ya que se trata de una paradoja. Si se pudiese dar una respuesta en uno u otro sentido, sabríamos cuál es la postura correcta y después de todo, así son las cosas. Siempre he pensado que no quiero mucho dinero por lo que hago, justo lo suficiente para ir tirando, pero no hay forma de conseguir eso. Si uno vende un cuadro barato, solo consigue que el sistema le utilice algo más, solo consigue que el sistema le utilice. Alguien más lo comprará y lo venderá más caro. Así es que mejor cogerles el dinero, pues mejor desde el principio, ¿verdad? Porque si no, luego viene otro más listo. No conozco ninguna manera de controlar los precios. El dinero es como una droga. Hasta ahora lo he visto en todas las esferas de la vida. No he sabido cómo abrir una brecha en esta situación o cómo cambiarla. De algún modo ya estoy acostumbrado. Es muy difícil no estarlo. Es una idea profundamente arraigada en nuestro mundo. Siempre queremos más, algo más valioso y mejor. Además, resulta muy duro ponerse a trabajar voluntariamente a las órdenes de alguien por $2.50 la hora, solo por conservar la integridad propia y cuando no tenemos necesidad de hacerlo para sobrevivir. A cualquiera que le ofreciesen una alternativa a esta situación, la aceptaría sin dudarlo. Si digo, creo que las cosas me van estupendamente, la reacción es la siguiente: daría cualquier cosa por estar en tu lugar. Así que aunque veamos, se me cambian las líneas. Así que aunque veamos que algo falla, siempre habrá alguien dispuesto a ocupar nuestro lugar inmediatamente, aunque nuestra opinión siga siendo la misma. La situación nos ha transformado a nosotros y eso no podemos evitarlo. Hay también como una especie de decepción en la manera en la que el mercado los ha comprado, ¿verdad? A todos ellos. Bueno, Kate Haring, que sigue trabajando en los dos mundos, trabaja para galerías, pero también sigue trabajando en la calle, que es lo que le da mucha adrenalina. Eso es lo que le responde a Susie Gablick. Pero Susie Gablick no solo le pregunta a Kate Haring, sino también le pregunta a Basquiat. Dice ella, por el contrario, cuando hablé con Jean-Michel Basquiat, un artista negro de 21 años, ¿verdad? Por el contrario, cuando hablé con Basquiat, un artista negro de 21 años, nacido en Brooklyn, de padres haitianos, me pareció absolutamente encantado con su asombroso éxito. A diferencia de Kate Haring, que estaba decepcionado por la manera en la que el mercado los compraba, Basquiat estaba muy cómodo por el lugar que había alcanzado en el lugar del dinero. Estaba asombrado por el éxito que empezaba a tener. Alguien que era marginal y que nadie lo veía y que incluso lo asociaban con un delincuente, que ahora fuera considerado en las galerías y que vendiera muy caro y que se relacionara con la gente del dinero de Nueva York, pues estaba obnubilado, ¿verdad? Por el éxito que de repente tenía. Esta galerista, Anina Nosei, ¿verdad?
una galerista del Soho, invitó a Basquiat en 1981 a que se uniese a su galería. Ya habíamos oído por la misma Susie Gablik que los artistas cuando se unían a las galerías tenían cierta garantía de éxito posterior, porque la galería se encargaba de rodear, ¿verdad?, al artista para que el artista solo se dedicara a producir, pero la venta y todas las relaciones para la inauguración, de eso se encargaba la galería. Bueno, Nina Nosei, ¿verdad?, invita a Basquiat en 1981, acuérdense que en ese año hicieron su exposición en el Times Square Show, y entonces lo invita a participar en su galería, después de haber visto lo que hizo en aquella exposición. Durante un año, Basquiat trabajó en el sótano de la galería de Anina, donde en una atmósfera como de incubadora se superó a sí mismo, realizando cuadros más prodigiosos, si cabe, rebosantes, de una iconografía psicosimbólica compuesta por figuras esqueléticas, cráneos, huesos, flechas y garabatos a la manera de Twombly. Según Basquiat, la gente se está atribuyendo ahora el mérito del graffiti como si fuera algo nuevo, cuando en realidad ya es algo de segunda o tercera mano. Eso es lo que Basquiat tenía. Esto que ahora es reconocido por los ricos que tanto nos denostaron, ¿verdad? Pues no nace ahora, a él le queda claro. Esto nació antes, pero ahora les gusta, pues les vamos a hacer lo que les gusta, ¿verdad? En una filosofía muy parecida a la que tenían de Warhol. El éxito de un artista se mide en el dinero. Bueno, Basquiat nunca formó parte de un grupo de graffiti, casi siempre iba por su cuenta. A los 15 años se marchó de su casa y se fue al Washington Square Park. Cuenta él mismo que lo único, él cuenta, lo único que hice fue meterme ácido durante 8 meses. Ahora aquello me parece un mal rollo, te va comiendo el coco. Después de 8 meses de meterse ácido, algo le pasó. Se dio cuenta de que aquello no era lo más padre, ¿no? Después, dice, asistí a un instituto, a los 15 años se va de su casa y lo único que hace es meterse ácido. Se da cuenta que eso no está muy bien y entonces asiste al instituto, lo que para nosotros podría ser la prepa, ¿verdad? Asiste al instituto durante un tiempo y ahí hacía esos típicos dibujos psicodélicos que hacen los quinceañeros, dice él mismo, retratos de caras con estrellas y todo eso. También en ese tiempo vendía postales pintadas a mano y camisetas abstractas o impresionistas hechas a mano para sacar pasta, para tener dinero. Incluso me acerqué a la revista Interview, ¿sabe? Le dice a Susie Gablik. Incluso me acerqué a esa revista y le di un poco la vara, o sea, le di por su lado a Andy Warhol para averiguar cómo podía acercarme a este mundo. Después era listo, ¿no? A pesar de haberse metido mucho ácido, listo era. Bueno, después participé en la exposición de Diego Cortés, que hacía muchas exposiciones de grafiteros. Después participé en la exposición de Diego Cortés. En aquellos días nunca tenía dinero suficiente para cubrir todo un lienzo. Fíjense nada más la precariedad. O sea, quería dibujar, pero no tenía dinero para dibujar, no tenía la cantidad suficiente de pinturas para poder pintar en el lienzo. No me sorprendería demasiado si muriese como un boxeador totalmente arruinado, pero no me lo creo del todo. Un día, en plan de cachondeo,
pensé en acercarme al Art Students Language, la liga, ¿verdad? La Liga de Estudiantes de Arte, ¿sí se traducirá así, Mavis? Espérenme un poquito, porque es el hombre de los tamales. Buenas tardes, ¿cómo está? Oh, dígame. Ajá. Ya. Mire, van a ir otras personas por ellos. Entonces, se los van a recoger ahí donde está usted. Déjenme hablarles para que se los pasen, para que pasen a recogerlos, ¿sale? Ándele, pues. No, yo creo que en unos 10 minutos están ahí con usted. Ándele, pues, ahí van por ellos. Gracias, adiós. Una disculpa. Bueno, seguimos. Bueno, dice el mismo Basquiat en la conversación que tiene con Susi. Dice, cuando llegué a esa liga de estudiantes del arte para ver si servía de algo, dice, me enteré que el trabajo de los estudiantes es demasiado triste. Entonces, aprenden cosas, pero no tienen vitalidad. Tenía más amigos antes de empezar a ganar dinero. Ahora solo quieren verme otros artistas que también ganan dinero. Pero soy mucho más feliz ahora. Toda mi vida está centrada. Antes tenía un montón, ¿verdad?, de energía y no sabía cómo utilizarla. Ahora sigue teniendo energía y además tiene dinero para poder expresar su energía en arte que está concentrado en lo que quiere. Bueno, continúa Susie Gablick. Dice, otro artista negro del graffiti procedente del West Side, del lado oeste, llamado Futura 2000, adoptó, déjenme ver a ver si traigo algo de Futura 2000, ahí está, él es Futura 2000, nació en 1955, es un artista callejero que también entró a las paredes de las galerías. Este artista, llamado Futura 2000, adoptó el nombre de un coche Ford, conocido como el Watteau de la pintura de spray. Aunque sus cuadros actuales se parecen más a Kandinskis de la época espacial. Él pintó con spray murales en los vagones de los metros y en edificios de Nueva York y de Londres. También ha colaborado con un grupo de rock llamado The Clash y expone actualmente en la Fun Gallery de Nueva York. Cuando Crash, un conservador de graffiti de 19 años, fíjense nada más, un curador de graffiti de 19 años, para que vean cómo en el mundo del graffiti no es la acumulación de la tradición, sino el desenfado por atreverse a hacer cosas realmente locas, ¿no? Esa es la clandestinidad o la rebeldía tribal de la que habla Susie Gablick. Es una cosa muy loca. Bueno, de 19 años, ¿verdad?, organizó por primera vez una exposición en septiembre de 1980, un año antes de que se juntaran todos en el Times Square. Él, ese de 19 años, organiza por primera vez una exposición de grafiteros, ¿verdad?, para los directores de la fashion moda, para que vean cómo es el negocio y la intuición y el colmillo que estos demonillos tenían para involucrarse con algo. Estos que eran marginales, que nadie los quería, que los metían a la cárcel, que eran violentos, asociados con las navajas, de repente la moda en Nueva York empieza a considerarlos.
porque el arte se queda sin ideas y ellos lo que tienen pues son ideas y energía. Bueno, pues entonces dicen, bueno, pues involucrémonos al negocio. Yo les voy a organizar a los grafiteros para que venga la fashion moda, ¿verdad? Y entonces aquí nos vamos a relacionar con el mundo del mercado. Estaban ávidos, ¿verdad? De vincularse con un mundo que les prometía resolverles sus problemas económicos. Bueno, lo que queríamos, dice Futura 2000, era hacer graffiti en contrachapado de madera, decía Futura. Llevar lo que hacíamos en los metros a una superficie que no se moviese. Eso era lo que querían. Que se quedase colgada en una pared. Esa era la ambición de los grafiteros. Poner algo en un lugar que se quedara por más tiempo, ¿verdad?, que lo que dura una parada de metro. Bueno, que se quedase ahí. Aquel fue el momento de transición. Intentar captar la experiencia en sí para que la gente pudiera observarla en una galería. Eso es una transición para el graffiti muy grande, es una revolución. No es lo mismo hacer una imagen que se va a ir y que quién sabe qué destino podrá tener, que hacer una imagen para que se quede y la gente pueda contemplarla. Bueno, eso es un problema, ¿verdad?, para el proceso creativo, que los grafiteros empezaron a sacar a la luz. Bueno, fue la primera vez que a los escritores del graffiti se les sacaba la luz. De pronto me pareció tener la oportunidad de convertirme en un artista, dice Futura 2000, en algo más que un escritor de graffiti. Pero el Soho y la calle 57 me intimidaban un poco. Por eso prefiero la Fun Gallery. Ese es el submundo de donde venía, se veía abrumado, ¿verdad?, por el mundo lujoso del Soho y la calle 57, que era donde estaban las mejores galerías. Bueno, la Galería Fun no me utiliza como una figura simbólica. Esa Galería Fun del muchachillo de 19 años que pertenecía a los grafiteros, al mundo de los grafiteros, no les exigía lo mismo que a los otros. Y entonces había como un poco más de comodidad, porque no tenían que ponerse la máscara, ¿verdad?, de los grandes artistas. Bueno, dice, no me utilizaba como una figura simbólica. Me asustaría estar en una gran galería en la que intentasen ganar dinero a mi costa. Me están utilizando, ¿no? ¿A quién está criticando? Pues a Basquiat. A ese es al que está criticando, ¿verdad? Se lo agarraron como su mascota, lo pusieron a producir y ahora ganan dinero con su trabajo, aunque él se sienta cómodo en esa incubadora, ¿verdad? Bueno, me asustaría estar en una gran galería en la que intentasen ganar dinero a mi costa. Esa gente ni siquiera coge el metro. ¿De dónde les viene el gusto por el graffiti, verdad? Si es ahí donde nace el graffiti y donde tiene una potencia simbólica, una potencia estética, entonces la gente que ni siquiera se sube al metro, ¿de dónde le viene el entusiasmo por el graffiti? Lo que Futura 2000 está diciendo, esa gente admite el graffiti porque es la moda de las grandes galerías. Ese es. No hay un entusiasmo por la forma, hay un entusiasmo porque esa moda se convirtió en una mercancía que ahora se puede comprar y poner en las galerías de sus casas particulares, ¿verdad? Bueno, dice, esa gente ni siquiera coge el metro. Mi arte, el de Futura 2000, no está hecho para compradores privilegiados.
A los artistas del Soho se les paga para que sigan haciendo lo mismo una y otra vez. Esto es contra Basquiat, ¿verdad? Que lo metieron al sótano de una galería para que ahí produjera lo que la galerista le decía que se vendía muy bien. Ese es como changos amaestrados, ¿verdad? Haciendo cosas que no salían del carisma de un grafitero, ¿verdad? Que puede convertirse en un líder de un grupo porque tiene potencia de rebeldía, sino alguien que domesticaron demasiado. No sé qué será de algunos de ellos dentro de 3 años. Yo prefiero estar al tanto y controlar la situación. Así que lo mío será más lento. No me disgustaría ir a la Escuela de Bellas Artes si consiguiese una beca, pero posiblemente no podría compaginarlo con mi trabajo. Para muchos de nosotros, los metros constituyen aún nuestra única salida. Es un vehículo en marcha. Eso es un grafitero. A alguien que se le complica el espacio donde protestar. Hay que realizar el trabajo con rapidez. Aquí hay una descripción de lo que significa hacer graffiti. Hacer graffiti no es pensar y luego trabajar, es trabajar a madres, porque puede venir alguien para quitarnos. Entonces, ¿qué necesitan ellos desarrollar? Una técnica tan veloz que se muestre efectiva porque tienen una presión externa que les impide dedicarse con tranquilidad a hermosear lo que quieren. Por eso los grafitis que asaltan las paredes y que se ven muy bien en Nueva York son tan apreciados. Hay edificios en donde se ve que utilizan las escaleras de bomberos para poner el grafiti. Imagínense cómo tienen que realizar esas cosas colgados estos muchachos para que además la imagen a la distancia se pueda apreciar tan adecuadamente, ¿verdad? Y más en esos espacios tan grandes. Pedro, acá alguien quiere comentar algo. Ah, ¿sí ¿Ya? Eh, no sé si se le haya permitido aquí en el gobierno pintar, pero me gustaría invitarlos a que encontré un graffiti, un muchacho que está grafiteando en horas que en la mañana y así, por eso supongo que el gobierno tal vez lo autorizó, en los puentes de Bracho, donde están los arquitos, en el de ida, de repente estaba así como con crayola y como es mi pasada, pues voy viendo la evolución del graffiti, pero una vez me tocó pasar cuando el joven estaba pintando y la verdad es que es como una representación de las morismas de Bracho, pero lo hace con... Yo hasta pasando más lento y luego me dijeron que me iba a brisear el vehículo, ¿verdad? Pero me gustó tanto como lo estaba haciendo porque realmente utilizaba un cartoncito y va dándole forma, o sea, los colores y todo. O sea, para mí, o sea, es una obra de arte lo que está haciendo ese joven. Trae sus, o sea, no puedo reconocerlo porque trae sus máscaras, pero la velocidad y la agilidad y va avanzando, por eso no sé, como que estoy como en esa contradicción, no sé si el gobierno lo autorizó o es arte de alguien que se le ocurrió hacer como la representación, pero sí, los que tengan oportunidad de ir para los puentes de Bracho, los viejos puentes, la verdad es que está muy bonito y todavía le faltan cosas, pero el sombreado y todo, o sea, me sorprendió cómo lo hace con un cartón. ¿Como para entrar a la pinta? Sí, para entrar a la pinta, o sea, que vienes de Bracho para la pinta, ese puente es el donde está y ya tiene como una parte de una pared y ya está en la otra, pero a mí me ha tocado verlo, nadie más lo ha visto porque yo paso como a horas o muy temprano o muy noche, entonces por eso es como, la verdad es que los invito a que lo vean, los detalles de los caballos, de, no sé cómo se llaman los gorros que parecen pantalones de...
de los moros, ¿sí? Le va haciendo, o sea, pero es con un cartón, o sea, eso es la velocidad y ahí tiene sus latas y todo. Y mi suegro me comentaba de que cómo lo pintaba, le dije, no, es que lo hace con puro aerosol, o sea, no es como, bueno, la técnica que el pincel y todo. Entonces, en la zona de la pinta también abrieron unos cursos que yo me quería meter porque me llamó tanto la atención, de graffiti, pero pues obviamente pues no coincidían mis horarios, pero las técnicas y lo que dice, la velocidad, el proyectar a distancia, no cualquiera lo puede hacer y uno pensaría que con la inteligencia pues ya puedes tomar foto y proyectar, pero realmente no, lo hacen, no sé cómo lo hacen, pero me sorprende la velocidad y la agilidad mental y la visión espacial que tienen. Sí, tienen puntas para los spray y en los rotuladores también tiene diferentes grosores de rotuladores. Los grafiteros pues también se van modernizando, ¿verdad? Y hacen que las puntas o espolvoreen la pintura o la pongan más densa en algunos lados. Entonces las puntas del spray es lo que hacen el efecto ese, pero las formas y la proporción pues es una cosa que tiene que ver con el oficio de los grafiteros. Bueno, ¿qué dice Susie Gablik? Y esto quiero que quede claro porque como ya van a llegar los tamales, a lo mejor se nos olvida, ¿verdad? Susie Gablik dice, a partir de lo que reflexiona con los grafiteros, es que el grafitero deja claro que el graffiti es el asalto a las paredes. Cuando hay permiso para hacer un mural en el espacio exterior, ya no es graffiti. Y vean lo que está diciendo, exacto, es un mural urbano, ¿verdad? Ese es, prestar un espacio para pintar no es graffiti, porque el graffiti lo que hace es asaltar a la pared. Por eso es tan importante cuando ella les pregunta a los grafiteros qué tan compatible es una cosa con la otra, ellos tienen que dejar claro. Y Futura 2000, más que Basquiat o que Herring, ¿verdad? Lo que dice es en qué consiste el graffiti. Por eso esta redacción, bueno, este texto que nos ofrece Susie Gablik es el que más nos informa, en mi opinión, sobre los grafiteros. Está bien, fíjense, ¿quién legitimó al graffiti como arte? El mundo del dinero. Y lo que Futura está diciendo, esa gente ni siquiera se ha subido nunca a donde nació el graffiti. No tiene ni idea de lo que el graffiti es, ¿sí? Está hermoseado con el dinero, la legitimación de algo que se convierte en moda, pero eso no tiene nada que ver. Por eso es tan padre lo que está diciendo Futura 2000, ¿verdad? Dice, hay que realizar el trabajo con rapidez. ¿Por qué? Pues porque el asalto a la pared lo hace. ¿Qué es lo que está haciendo el muchacho que está haciendo lo de Bracho? Pues está utilizando las horas de menos tráfico pues para poder hacer mejor, con más tranquilidad su trabajo, pero nadie lo está persiguiendo. Nadie con seguridad va a borrar, o sea, la institución municipal no va a ir a borrar eso porque dio permiso para hermosear el lugar. Yo creo que sí. Ya. Muy temprano o muy tarde. Ya. Está desinspirado. O se le acaba la pintura igual, ¿verdad? Sí, no sabemos. Es verdad porque no sabemos si es si estuviera patrocinado la pintura no se acabaría, ¿verdad? Eso es lo que, bueno, igual está haciendo otras cosas, no lo sabemos. Bueno, cuando el graffiti no se borra, por eso es lo que dicen. Esa es la intensidad, el hating, ¿verdad? Lo que dice es la intensidad con la que se hace un graffiti en un vagón de metro es tan plena porque se tiene que dar todo, porque esa cosa se va y no sabemos si, lo más probable es que la vayan a borrar. Eso es lo más probable. Entonces la intensidad es solo lo que dura, es tan efímera la imagen que entonces cuando se pone en un lienzo para meterlo en las paredes de una galería o de un museo, la protección del museo y de la galería, es decir, del arte institucionalizado, hace que ahí se pueda ver otra cosa.
Entonces hay maneras diferentes de trabajar. Bueno, dice él, hay que realizar el trabajo con rapidez. Su mejor momento puede ser cuando pasa a toda velocidad ante nuestros ojos. Para mí, o sea, elegir un lugar que la gente no se detenga mucho a criticar lo que hay, ¿no? Sino que a la velocidad en la que pase sea solo sorprendente, ¿no? Bueno, para mí estas pinturas son más como una información de lo que pasa en los vagones, como un recuerdo. Por supuesto, nadie puede tener un verdadero tren, aunque dentro de algunos años puede que algún museo compre uno. Eso que se asaltó como una pared que podría nadie tener luego en su propiedad privada. Fíjense lo que dice Futura 2000, que está muy bonito. Yo no hago cosas para la gente que puede comprar lo que hago. No me satisface. Por eso está más cómodo con el chiquillo de los 19 años, porque a ese le importa muy poco lo que puedan estar haciendo, ¿no? No lo que se vende, no alguien que está juzgando el trabajo, ¿verdad? Por supuesto, nadie puede tener un verdadero tren, aunque dentro de algunos años puede que algún museo compre uno. Ya tenemos un museo que tiene comprado un tren, ¿no? Un museo, nosotros no, pues en Zacatecas no, pero en México el Museo Memoria y Tolerancia tiene un vagón de tren donde se trasladaba a judíos a los campos de concentración, a Auschwitz en concreto, y tiene ahí un tren que ahora nosotros podemos abordar. ¿Se fijan cómo es el arte institucionalizado? Nos da la posibilidad de imaginariamente vivir una experiencia sin el peligro de la realidad. Porque nosotros podemos subirnos a ese tren muy bien cuidado, ¿verdad? Y poder imaginar ahí lo que significaba ir encerrados, ¿verdad? Sin comida, sin agua, hacinados unos con otros, ¿verdad? Sin saber a qué lugar conducía a esa gente. Bueno, fíjense cuándo se escribió este libro. Fíjense cuándo apareció el MUME, el Museo Memoria y Tolerancia, y cómo Futura 2000 está viendo la manera en la que el mercado está comprando casi todo. Futura 2000, es uno de los artistas de graffiti con más años. Bueno, en aquel tiempo cuando se escribió el libro tenía 26, ahorita tiene 80, tiene del 55 al 2025, ¿cuántos son? 70 años. Decía yo que 84, pero no, es el otro. Bueno, él empezó a hacer grafiti, fíjense, él era ya grafitero grande cuando participó en esas exposiciones, empezó a hacer grafiti desde 1971. Durante años fue toda su vida, lo hacía todos los días. Lo hacía todos los días después de acabar su trabajo por las mañanas. Trabajaba y luego grafiteaba, ¿verdad? Nos dice que se puede ir con una pandilla o solo. Eso es algo personal. Yo prefiero ir con 4 personas como mucho, que sepan cómo responder ante el elemento de riesgo que siempre está presente. Siempre voy con la idea de mejorar el aspecto de las cosas. Nunca se va con la intención de destrozar nada. Eso lo dice un grafitero que grafitea desde 1971. Bueno, la idea de que el grafiti destroza no está en la cabeza del grafitero, está en la cabeza de a quien le pintan su cochera, ¿verdad? Bueno, no vamos con la idea, siempre voy con la idea de mejorar el aspecto de las cosas. Nunca se va con la intención de destrozar nada. Nunca pintamos nada encima del trabajo de otra persona. Eso es la crítica que le hizo Banksy a quienes pintan encima del graffiti.
cuando van a quitar, ¿verdad?, con su pintura de color cantera, el graffiti que habían hecho los demás, para que vean el valor ético que tiene, ¿verdad?, el graffiti. Nunca pintamos nada encima del trabajo de otra persona, sobre todo si es algo bueno, a no ser que ya lo hayan medio borrado con ácido. El mejor momento de entrar es cuando los trenes están aparcados en un parque o en un túnel. Ese es el mejor momento, pues porque ahí tienen tiempo. Si están aparcados, no hay que hacerlo hay más chancita, ¿verdad? Se pueden encender las luces, tocar la bocina o trabajar con una linterna eléctrica, siempre y cuando no haya veladores, ¿verdad? Pueden hacer todo eso. Creo que siempre seré un pintor de spray. Bueno, no creo que siga pintando vagones cuando tenga 40 años. Si te cogen cuando eres mayor, la multa es mucho más dura. No me gustaría que me mandasen a Rikers Island y esto podría ocurrir si me cogiesen redecorando todo un vagón por la noche en un túnel. Pero si todo fuese legal, no sería lo mismo. Faltaría la excitación, el nerviosismo de que te lo puedan fastidiar todo. Esa es la esencia del graffiti. No lo que nosotros creemos que el graffiti es. Lo está diciendo un grafitero de 70 años. Lo que hay en el ejercicio del graffiti es las ganas de hermosearlo todo en estas condiciones, con el nervio, con la adrenalina y con la posibilidad de que eso desaparezca para siempre. Regrésenle el micrófono a Pedro, que quiere decir algo. Ahí en la escuela, en alguno de sus múltiples periodos en la dirección del ingeniero del Pozo, unos grafiteros dieron por grafitear la pared que da hacia acá, hacia la avenida Universidad, ¿verdad? Y entonces lo hacían diario y el ingeniero del Pozo diario mandaba a los intendentes a borrar los grafitis, a pintar encima de eso, ¿verdad? Y como que ya era un duelo personal los grafitis. Entonces, diario aparecían ahí letreros que, bueno, yo no sé leer esas letras, pero algo han de haber dicho de la parentela del ingeniero del Pozo, ¿verdad? Y diario aparecía hasta que después, cuando terminó su periodo y que entró el doctor Valle le valió sombrilla y ya los grafiteros también dejaron de… Padre, eso es una cosa muy de desafiar, ¿no?, a lo que significa el poder. Por supuesto que Del Pozo gastaba menos dinero en pintar sobre el graffiti que los grafiteros sobre su graffiti, ¿no? Hay como una elegancia en la rebeldía que me parece que tiene el grafitero, que es lo que fascinó de alguna manera en la moda neoyorquina, que son todos estos negros rebeldes, desafiantes, que tienen una especie de carisma, pero lo que no tenían es la posibilidad de incorporarse al mundo del dinero. Esta manera en la que la marginalidad desde el graffiti se incorpora a la moda del mundo de Nueva York es una cosa que le faltaba como adrenalina a esa clase aburguesada, ¿verdad?, que no tenía ya manera de
moverse, ¿no? No tenía nada en las venas salvo el amor por el dinero, que parece que eso es lo que los unifica, ¿no? Entonces, la idea de lo de Basquiat, por eso es interesante, a mí me parece, que Suzy Gablik incorpora muchas voces rebeldes desde muchos lugares para el arte, que es lo que nos puede dar a nosotros. Esta es una clase de lo que es el graffiti. Solo estos párrafos en los que Futura 2000 está narrando cuál es su experiencia dentro de los grafiteros, esto es lo que nos da a nosotros herramientas y elementos para decir qué es el graffiti y por qué los murales urbanos no pueden considerarse de la misma manera, ¿no? Es eso, lo está diciendo alguien que ha experimentado eso. Porque nosotros lo hemos experimentado, así como nos dijeron los artistas que son peyorativos con eso, ¿no? Lo que están diciendo es el arte del graffiti, para los que somos más conservadores, pues lo que da es miedo, ¿no? Nos metemos ahí. El maestro ahí atrás, pásenle el micrófono, por favor. ¿Qué opinión? ¿Hasta acá? Ahí está. Sí. ¿Qué opinión puede tener acerca de los trabajos o de las pinturas y mensajes que dibujan algunas personas en los baños públicos? En los baños públicos, los baños de plazas, los baños de cines, los baños de mercados municipales, hay mensajes, pero muy interesantes, verdaderamente interesantes. Hay algunos que son textos solamente, de carácter para algunas personas ofensivo, pero hay otros que son caricaturas eróticas o caricaturas porno. Incluso yo los he visto en color, con plumones de colores. Y a mí me llama mucho la atención porque me he encontrado mensajes que no encuentro en los libros de refranes y dichos mexicanos, porque me encantan los refranes y los dichos mexicanos. Y me he encontrado mensajes que no están ahí. Entonces, sin duda alguna algo nos quieren decir. Es ilegal, es por asalto, no es trivial porque debe de ser, me imagino que en la privacidad, ¿verdad? No sé, yo no los he visto en ninguna galería tampoco, pero estoy haciendo una colección de fotografías de todo ese tipo de mensajes y de dibujos. A mí me llama mucho la atención. ¿Qué opinión tendríamos acerca de esto? Ay, esa es una pregunta muy difícil de contestar, ¿verdad? Pero yo creo que está muy cerca de lo que los grafiteros hacen. O sea, asaltan una pared. La protección del asalto de la pared es que si en el baño se puede uno privar o estar en intimidad un momento sin que los demás, que también tienen derecho a entrar a ese baño, tienen que respetar mi tiempo en el baño, ¿verdad? Y puedo aprovechar ese espacio para decir o poner lo que no se puede decir afuera, ¿no? Es como en la intimidad uno podría decir lo que no se atreve a decir delante de todos los demás. Es como si la máscara se cayera y en esa caída de la máscara lo que aparece es la posibilidad de convertirme en el más majadero de todos, porque ahí puedo poner lo que no puedo decir, ¿no? Porque me lavan la boca con jamón, con jamón. En mi casa nos lavaban la boca con jamón. No, con jabón. Y entonces la mano se puede dar el lujo. Yo creo que también eso, son las heridas que se producen ahí. Yo lo que no se me había ocurrido es que alguien pudiera hacer una investigación de todo lo que los baños producen, ¿verdad? En mensajes como para conocer más sobre la naturaleza humana, ¿no? Sí, eso. Una verdadera manifestación de inconformidad para con la sociedad. Hay algunos otros que con sentido del humor, pero sí es verdaderamente interesante tratar de interpretarlos o al menos descifrarlos o en mi caso coleccionarlos. Qué interesante
Ahorita con lo que usted va a hacer, a mí se me ocurre, a mí nunca se me había ocurrido, que una manera de desahogar mi frustración cuando la gente no quiere ceder en las negociaciones, ¿verdad? Uno puede pedir permiso para ir al tocador y mentarles la madre a esos cabrones en el baño, ¿no? Sí, puede uno decir, permítame un momento, voy al tocador, para no decirlo ahí porque luego se ve uno muy grosero, pero podría estar interesante, ¿no? Bueno, pues yo creo que está muy cerca al ejercicio del graffiti. Es utilizar la pintura en imágenes, que además eso es muy bonito, ¿verdad? Y a mí no me ha tocado ver eso, salvo esa cosita que es como la pilila, ¿verdad? Que se pone ahí con dos bolitas y uno dice, pues será eso, ¿verdad? Bueno, salvo eso, no me ha tocado ver dibujos más interesantes, pero le voy a poner atención al baño. Creo que voy a ir con más calma, ¿verdad? Porque llega uno muy apresurado, pero ya haciendo lo que uno debe, se puede calmar y observar el espacio donde uno está, ¿no? Está muy, muy bonito eso. Bueno, pues esto, entre la página 102 y la 103 del libro de Susie Gablik está la definición de lo que es el graffiti. Eso no lo tenemos que inventar de ningún lado, eso está definido por un grafitero con mucha experiencia que se resiste a ser comprado por el mercado y a seguirlo sosteniendo en esta definición, ¿verdad? El graffiti lo que produce es excitación y nerviosismo porque alguien puede fastidiar el trabajo que se ha puesto. En el caso de Futura 2000, él prefiere ir con 4, no con muchos porque se hace mucho desmadre, pero con esos 4 sí, porque le ayudan a protegerse del peligro que significa la posibilidad de que se lo lleven preso por andar pintarrajeando paredes ajenas, ¿verdad? Bueno, seguimos con Susie Gablik, que ya casi acabamos. El éxito espectacular y la popularidad del estilo del graffiti produjo un nuevo tipo de empresario, perfectamente personificado por Mel Neulander. Él organizó un taller para artistas de graffiti procedentes de hogares deshechos. Se convenció a los artistas para que sustituyesen los vagones por lienzos que les proporcionaran dinero y por comisiones en todo el mundo. Fíjense nada más el giro que dio, ¿verdad? El graffiti. Ya no pintan en los vagones, ustedes que tienen muchas ganas de pintar, vénganse y nosotros les proporcionamos los lienzos para que ustedes tengan la seguridad de que lo que van a pintar no va a desaparecer, sino se va a colgar en alguna pared. Entre los artistas que pertenecen a este grupo que sí quiso incorporarse a los grafitis de lienzo, bueno, están varios, no les traje ninguno famoso, pero en mayo de 1982, este empresario de grafiteros realizó la primera exposición oficial del graffiti Above Ground en la Galería Stuart Neil del Soho. Y entonces lo que se veía en la galería era una cosa parecida a eso. Vean nada más desde la narrativa de Futura 2000 el absurdo del absurdo del absurdo, ¿verdad? No solo el graffiti se saca de los vagones con toda la intensidad y la adrenalina de la que está hablando Futura 2000, sino que se detienen las cosas para que el graffiti se haga en un tiempo diferente. ¿Esto es una modificación a la idea del graffiti callejero? Claro que sí, y muy grande, porque ahora hay tiempo para hermosear. Si ahora hay tiempo para hermosear, ¿qué es lo que está pasando? Que el oficio, ¿verdad?, se pierde. Porque antes, a una velocidad muy grande, se hacían cosas muy bonitas, pero ahora se tiene todo el tiempo del mundo para hermosearlo eso.
Eso en el graffiti, en lugar de ser algo bueno, es algo malo, porque se pierde, ¿verdad?, la habilidad y la velocidad que se consideraban valorados por los mismos grafiteros. Así como en el arte, la tradición va reconociendo por artistas lo que el artista hace, pues ahora parece que el reconocimiento está por estos. Detener un camión, que no es un vagón, detener un camión para grafitearlo y hermosearlo como esto, no solo detiene al camión, sino que también detiene la imagen dentro de un espacio. Fíjense nada más el absurdo del graffiti. El graffiti ahora está en paredes que están protegidas, nadie las va a borrar, eso para empezar, ¿no? Porque el empresario de los grafiteros es el que se va a encargar de que ese espacio del que él es dueño, pues nadie se lo va a ir a quitar, aquí se pinta lo que yo quiero que se pinte, ¿no? Bueno, no solo eso, detiene un camión y mete al camión a las paredes de la galería para que no se mueva. ¿Qué es lo que hace metafóricamente? ¿Qué es lo que hace simbólicamente para el graffiti? Detiene el flujo del graffiti. Lo detiene. Está coagulado el graffiti en una galería. Esa coagulación, en opinión de Futura 2000, ya no sería a graffiti. Sería una manera de pintar a la manera del graffiti, pero ya no sería un graffiti, ¿verdad? Bueno, esto es lo que hacen ellos, ¿verdad? Ay, perdón. Esto es lo que meten a los vagones. ¿Qué es lo que había antes? Pues había esos trenes que pasean los grafitis por todas las rutas donde andan. Sí, adelante. Sí, es curioso cómo funciona el mercado de algo que antes era mal visto y ahora es algo con mucho valor, ¿no? Por ejemplo, hay en la Ciudad de México una moda de restaurantes que es en vagones, que es nada más que un terreno baldío con 4 o 5 vagones de tren o de estas cajas de tráiler, y pues son que alguna vez tuvieron su vida útil, después fueron basura y después ahora son cotizados como un restaurante gourmet, ¿no? Entonces, ¿cómo cambia a raíz del mercado, ¿no? También le pasó al jazz, por ejemplo, nació en los prostíbulos, en los cabarets y después pasó a las salas de concierto y a los teatros, ¿no? Incluso recientemente en las universidades, o lo que decía la compañera del curso de graffiti, ¿no? Esos son fenómenos curiosos, ¿no? Cómo la subcultura es también incorporada, ¿verdad?, por la institucionalización de todo. Bueno, el mercado, cómo compra todo, porque en el caso de los restaurantes no es propiamente el arte, ¿verdad?, pero en el caso de los restaurantes es como la basura se recicla para formar parte de una moda, ¿no? Y esa moda, pues no tiene nada que ver con el arte, que eso es lo que están reclamando los artistas de cepa, ¿no? Esos artistas de cepa son los que hay que escuchar para saber de qué diablos estamos hablando con eso. Por eso todos estos artistas que acapara este empresario de grafiteros, pues no son tan interesantes para Suzy Gablik. Dice, bueno, lo que metieron es eso. Vean la magnitud, ¿verdad?, de la invasión del graffiti en los vagones. O sea, son vagones muy grandes que se grafitean por la noche cuando los veladores están descuidados y la policía no está tan cerca, y eso lo que hace es ir a pasear, ¿verdad?, por muchos lados. Esta es una cosa. Bueno, luego el arte se mete a las galerías. Este es un ejemplo de cómo en esa exposición de este empresario de grafiteros, lo que hizo fue meter a la incubadora, ¿verdad?,
a un tipo de expresión estética que se conformó en una moda. Y eso, pues bueno, ni para Futura 2000 ni para Suzy Gabli, que es lo más padre, ¿verdad? Que haya sucedido. Bueno, cuando le pregunté a Neulander, dice Suzy Gabli, o sea, al empresario de grafiteros, ¿dónde encontraba a sus artistas? Me contestó, por aquí y por allá. Cada semana aparecen 5 o 6 con sus carpetas para unirse a nuestro taller. Ahora empezamos a promocionar y a comercializar el graffiti fuera de la ciudad y en el extranjero. Nuestros artistas, fíjense lo que son, nuestros artistas son trabajadores correctos y no responden al prototipo del marginado. ¿Futura 2000 sería eso? ¿Diría que eso es graffiti? No, ¿verdad? Dice, fíjense lo que significa el marginado. Ni se drogan, ellos no pertenecen al prototipo del marginado, ni se drogan, ni son partidarios de la violencia. Van por ahí a millares con sus cuadernos de dibujo, pintando y haciendo garabatos. Les consume el arte, pero estaban frustrados. No tenían dinero para lienzos ni para material. Hay una mezcla increíble de chicos y todos mantienen un gran compañerismo. Nuestra sociedad, el Graffiti Above Ground, se formó en junio de 1981, en el mismo año en el que se hace la convocatoria de grafiteros en Times Square. Es decir, ahí fue donde los pepenaron, ¿verdad? Ahí fue donde el mercado le dijo a Basquiat, vente para acá. Ahí fue donde el empresario dijo, todos estos que tienen tanta energía, vénganse y yo los pongo a trabajar para que no se identifiquen con ese mundo marginal. Bueno, yo había visto un documental sobre el graffiti en televisión y me había fascinado. Decidí encargarme de los chicos. Por entonces salió un artículo preguntando, ¿esto es arte? ¿Sí o no? Que es la misma pregunta que nos hicimos al iniciar este curso, ¿verdad? ¿Ha muerto el arte moderno? Fíjense lo que dice el empresario. Por entonces salió un artículo que preguntaba, ¿el graffiti es arte? ¿Sí o no? Cuando esto ocurre, fíjense lo que dice el empresario, se puede estar seguro que de 2 años más tarde, esto será arte. Bueno, ya tienen la idea de cuando se pregunten, ¿esto es arte? Bueno, pues en 2 años, eso será arte. Bueno, así que decidí unirme a la comitiva, que para mí representaba una empresa para ganar dinero, pero no sabía cómo vender arte. Así que me uní a Joyce, que había llevado una galería y había sido profesora de arte. Tardamos 5 meses en organizarlo todo. Estos chicos vienen de los guetos, no son hippies. Y esto es fundamental para el negocio que él y la profesora de arte hicieron con los chicos. Estos chicos vienen de los guetos, de la pobreza, ¿verdad? De la marginación. No son hippies. A lo mejor les gusta el dinero, ¿verdad? Bueno, quieren Cadillacs. Estos chicos quieren Cadillacs. No creen en la ética tradicional de renunciar a los bienes materiales para mantener la integridad artística. Fíjense nada más qué descaro de gente, ¿no? Estos chicos quieren dinero. Entonces, su ética, ¿verdad?, de renunciar a los bienes materiales por mantener la integridad artística no les interesa. Reclutémoslos para hacer con ellos dinero. Vean el descaro, el descaro del mercado.
Bueno, pueden hacer ambas cosas. Ahora tienen un mercado y una identidad. ¿Por qué la identidad? Según ese empresario y esa maestra de arte, se los da el dinero y la galería. Futura 2000, la identidad la tiene por sí mismo, ¿verdad? No necesita que le creen identidad. Bueno, dice, pueden hacer ambas cosas, ahora tienen un mercado y una identidad. Pueden satisfacer las necesidades gracias a lo que está pasando. Los artistas de Newlander diseñan cubiertas de discos. Para eso los contratan. Vamos a vender, ¿verdad? Los vamos a convertir en publicidad. Diseñan cubiertas de discos. Hicieron un mural sobre rodillos de 30 pies en Winter Garden Theater. Con Twyla Tarp aparecieron en el centro de un gran anuncio de modas para la revista New York. Todo el mercado. Para muchos de estos artistas, pintar rótulos en tiendas, camiones y paredes de edificios es su única alternativa frente a una vida de drogas y violencia, dado el vecindario en el que se criaron. Es la única manera de salir del gueto, dice el empresario, donde la gente está tan desesperada que suele matar por un puñado de dólares, ¿verdad? Encima, la ética de este gran empresario, ¿verdad?, es la de salvación y altruismo para estos pobres muchachos, ¿verdad? Sin embargo, dice Susie Goblick, no a todos les parece positivo este ascenso del graffiti a una forma de arte comercializada. Y esta es la postura de Susie Goblick. Esta manera en la que el graffiti se comercializa y llega a tener una figura de fama no es graffiti, dirá Susie Goblick, ¿verdad? Graffiti es lo otro. Esta es una manera de utilizar al graffiti para convertirlo en una mercancía. Tim Rollins, por ejemplo, está horrorizado con la situación de comercializar el graffiti. Él es director del Group Material, una colectiva de artistas creada en 1979 y dedicada a promover formas radicales de arte centrado en cuestiones políticas y sociales. A Group Material le interesa un tipo de arte que sea radical, tanto formal como políticamente. Quieren llenar el vacío de que hay entre los artistas y la clase trabajadora americana. Estos tres grupos disidentes, ¿verdad?, tienen estéticas metodológicas, posturas sociales y criterios muy distintos, pero comparten el deseo de establecer una nueva serie de relaciones sociales que vuelvan a poner en contacto al arte con las comunidades de los vecindarios. La gente de Group Material quiere estimular un arte moderno socialista, dice Rollins, pero tenemos un enfoque mucho más radical hacia los materiales y hacia los métodos. El arte mural, por ejemplo, no desarrolla el arte estéticamente. Y esta es otra definición para lo que acabamos de escuchar, ¿verdad?, de lo que se está haciendo para Bracho. Los murales solo son como cuadernos de colores para la clase trabajadora. Con frecuencia se prepara todo de antemano, En el graffiti no se prepara todo de antemano, ¿verdad? Hay que hacerlo en el momento. Entonces eso implica tener una habilidad que no tienen los que preparan con tiempo todo. Bueno, con frecuencia se prepara todo de antemano y la gente del barrio solo rellena los espacios con colores. Por su parte, el graffiti es enormemente importante. Es un arte radical con una metodología radical porque se trata de algo ilegal. El graffiti, para hacer graffiti, tiene que ser ilegal. Esta es una definición, ¿verdad?, muy importante para que nosotros sepamos. ¿Es graffiti si le dieron oportunidad al de Bracho de hacer eso? Si le dieron oportunidad, entonces no es graffiti, es un mural, ¿verdad?, urbano. Bueno,
Es radical porque en su mayoría los artistas no son artistas. Desde una perspectiva formal, el graffiti no se parece a nada. Es un arte que resulta de una cierta condición social y que nos ayuda a descubrir lo que significa el arte para todos. No se parece para nada al arte de Schnabel y de Salle, artistas que se toman demasiado en serio. El grafitero no se toma demasiado en serio a sí mismo como artista. El problema es que ahora se está convirtiendo en un estilo y los artistas están transigiendo ante el aliciente del éxito. El artista que quiere éxito con lo que hace, pues el grafitero que quiere éxito con lo que hace, deja de ser grafitero, dicen los grafiteros de verdad, ¿sí? En el fondo, todo esto es bastante sospechoso. A nadie nos gusta que el arte sea algo para entretener a la gente rica. Entonces, si el graffiti va a entretener a la gente que nunca se ha subido a ningún vagón de metro, entonces eso ya no es graffiti, porque ahí es donde nace eso. Y además hay mucho graffiti malísimo, dice. Solo unos pocos realizan un trabajo libre y válido. La vitalidad del graffiti procede de sus circunstancias originales. Es muy difícil trasladarlo a las paredes blancas de las galerías. La pared blanca de la galería pone otro reto, ¿verdad?, a la producción del graffiti. Aquí se convierte en parte del mercado de artículos de consumo y el contexto social es lo que le da sentido y esto es lo que le están arrebatando al graffiti. Fab Five, ¿verdad? Fab Five Freddy, que era amigo de Basquiat, pero no coincidía con la manera en la que Basquiat se había metido a la incubadora, ¿verdad? Es un artista negro del graffiti procedente de Brooklyn, más conocido por haber pintado un vagón con latas de sopa parecido a las de Andy Warhol, que comparte la opinión de Tim Rollins, del que estábamos hablando. Fred, cuyo verdadero nombre es Fred Braithwaite White, tomó su nombre del graffiti del vagón número 5 de la IRT y fue uno de los primeros artistas que pintó algo más que un nombre en un vagón. Y dice él, según mi punto de vista, ha habido 3 oleadas en el movimiento artístico del graffiti. La primera empezó hace tiempo con Taki 183. Él fue el primero que adoptó un nombre y un número. Fíjense lo que es el graffiti, ¿verdad? La identidad con un nombre y un número. La identidad no está dada por fuera, ni por un estilo, sino por un nombre y un número. Eso es graffiti. Perdón. Sí, Araceli. Bueno, están está Hate, mira, está Jerry. Él no tiene número a su nombre. No. Estos porque son más radicales, ¿verdad? Hay más, ahí ponen muchos nombres, Susi Gablik, y luego los pueden revisar. Unos que se incorporan al mercado y otros que rechazan el mercado. Bueno, fíjense lo que está diciendo Fred, Fab Five Freddy, ¿verdad? Lo que está diciendo Freddy, dice, hay 3 momentos, 3 oleadas en el movimiento artístico del graffiti. La primera empieza hace tiempo con Taki 183, esa es la primera oleada, Taki, T-A-K-I, 183. Él fue el primero que adoptó un nombre y un número. O sea, él inicia el mundo del graffiti dándose identidad con un nombre y un número. Después aparecieron, o sea, en una segunda oleada, Flowers y Hot Dog
y dice: estos tipos establecieron una red social de clubes de escritura del graffiti. Esa es una segunda oleada. Entre tanto, yo me lo estaba montando en Brooklyn. Todos queríamos hacer algo audaz en las calles y dejar de partirnos la cara. Los experimentados Vandals, los Vanguards, Magic Inns, la Non Squad, los Lad Survivors, todos ellos eran grupos de Brooklyn que escribían en las paredes. Ellos le ponían un nombre al grupo y todos se unían a ellos. Me metí en el rollo del graffiti después de conocer a estos tíos. Después los escritores de Brooklyn se empezaron a unir con escritores del Bronx y de Manhattan. Todos aprendimos algo del estilo de los otros. Nos enseñábamos mutuamente las distintas técnicas. Empezaron a combinarse muchos estilos y de todo esto surgió el Wild Style. Es un estilo de combinar las letras procedentes de Brooklyn junto con las técnicas de spray de Manhattan. Fíjense cómo se fueron mezclando. El Wild Style es absolutamente ilegible, a no ser que uno esté metido en este rollo. Entonces, si uno no sabe nada de eso, ¿cómo lo puede admirar? Que es un poco lo que Futura 2000 decía, ¿verdad? Bueno, creo que las subculturas de los barrios bajos son una bocanada de aire fresco. Empezamos a caer en que existe un mundo de las bellas artes, pero esa gente se dirige a nosotros más que nosotros a ellos. Por ejemplo, Mel Neulander, el empresario que reunió a todos los pobrecitos grafiteros, vino a vernos a Futura y a mí. Llevaba un mogollón, o sea, muchos artículos encima. Nos preguntó si queríamos ganar dinero. Supe inmediatamente que pretendía sacar pasta trivializando las cosas y yo no tenía la menor intención de meterme en esa movida. Joyce y Mel animan a los artistas a que pinten cuadros de trenes. Fíjense, ya no pintan los trenes, sino que pintan los cuadros con trenes. Después llegan otros y los utilizan como soporte. Los cuadros que pintan trenes se ponen en otro soporte, así como el camión que se mete pintado a la galería. Dejan de arriesgarse. Dejar de arriesgarse no es ser un grafitero. Eso es lo que creo que está consiguiendo Graffiti Productions. Es el Graffiti Hollywood, ¿verdad? Son nefastos y espero que les salga el tiro por la culata. Por otra parte, a muchos tipos no les queda otra salida, aunque la verdad es que no se les trata como a verdaderos artistas. Su trabajo se considera más bien como una especie de asistencia social. Mucha gente que viene a vernos piensa que en realidad no queremos prestarnos a su juego. Por mi parte, no pienso permanecer sentado el resto de mi vida y ser el medio de sustento de nadie. No pretendo convertirme en una estrella artística con lo que hago. Quiero hacer obras que sigan arraigadas en el graffiti y que la gente de mi misma clase lo comprenda así. Esa es la verdadera belleza del graffiti. No está centrado en sí mismo como las cosas de Kiefer, Schnabel y Chia. Todas esas fachas tienen algo de graffiti en sus obras. Kiefer hace trozos de pintura blanca, los garabatos de Chia me recuerdan a nuestras pintadas, pero no tienen la estética del vandalismo. Otra definición para el graffiti, ¿verdad? El graffiti es vandalismo. El graffiti es el símbolo de una gente que hace lo que quiere hacer, pero no hay un lenguaje indecente ni manifestaciones políticas, solo hay nombres. Si Jackson Pollock pudiese verlo, le encantaría. Incluso he leído una reseña en la que describían la obra de Pollock como caligrafía graffiti. Yo la llamo caligrafiti.
El graffiti no hace nada malo, pero hasta cierto punto es una amenaza para la noción tradicional de las bellas artes. La gente suele creer que todo el que no esté impregnado de tradición pertenece al arte popular. Pero Nueva York, gracias Maureen, pero Nueva York es el mayor gueto del mundo y lo que hacemos repercute en todas partes. Mi objetivo es lograr cosas que nunca se hayan hecho antes en la pintura. Eso es lo que de verdad te marca, lo que de verdad te da marcha. Lo mejor aún está por venir. Estoy en ello. Bueno, pues hasta ahí acaba nuestro capítulo número 7 de Susie Gablik. Acaba muy bien, muy rebelde, ¿verdad? Con muchas definiciones sobre graffiti, esa rebeldía, esa clandestinidad de los movimientos tribales que a mí me encanta en el arte, que se resistan a la idea de pertenecer al mercado, que es lo que le da realmente potencia simbólica e interpretación. Por eso el graffiti no es para todos. El graffiti solo lo entiende el que está metido en el graffiti. Y eso es así. Ahí va, lo voy a deletrear, es M-E-L, Mel, N-E-U-L-A-N-D-R, Neulander, Mel Neulander. Aunque ese, ya que lo escribiste ahora, táchalo. Y encima de él escribe Futura 2000 o Fab Five Freddy, ¿verdad? Bueno, pues esto, no terminamos el libro, nos faltó un capítulo muy interesante también porque se llama ¿Fracasó la modernidad? Y yo les voy a decir lo que Susie Gablik dice, sí, pero no les voy a decir lo más importante, que es por qué. ¿Fracasó la modernidad? Sí. Y ella resume en este 8º capítulo por qué fracasó la modernidad. Ya nos lo ha anunciado en cada capítulo, ¿verdad? De hacia dónde se condujo todo esto en el mundo del arte y en Nueva York, que además ellos supieron que eran punta de lanza en lo que estaba sucediendo en esos, sobre todo el siglo XX, ¿verdad? Finales del siglo XX. Bueno, pues así terminamos. Ya. Terminamos nuestra sesión con un mensaje de Navidad grafitero, ¿verdad? Los dos están los tres están en paredes, ¿verdad? Uno, el de Merry Christmas, está en la pared en un mural grande de Nueva York. Los otros son cartones, ¿verdad? Que son plantillas hechas en cartón que les permiten a los grafiteros ir a madres, ¿verdad? Ponen la plantilla, sprayean y se van, ¿verdad? Y así pueden poner muchas veces con la plantilla la misma forma. Igual estos arbolitos de Navidad. Yo espero que tengan unas felices fiestas, que tengamos un año muy agradable en 2026 y que podamos vernos, aunque sea en un café por ahí. Me dio muchísimo gusto haberlos conocido y haber compartido todos estos días, todas estas horas con ustedes a propósito del arte, ¿verdad? Intercambiando opiniones. Un abrazo muy grande para todos y felices fiestas.